los Hechos, capítulo 9. ¿Qué le parece si oramos al Señor en esta mañana? ¿Sí? Señor, te damos gracias. Disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para poder hacerlo, el entendimiento. Ayúdanos, Señor, también a poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, para retener lo que viene de ti, para desechar, Señor, lo que no es tuyo, pero para que tu presencia, Dios, bendiga nuestras vidas de una manera especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tiene el libro de los Hechos, capítulo 9. Antes de leerlo, pensaba en estos días de preparar el mensaje y demás. Pensaba en la situación que hace más de un año nos toca atravesar a todos, ¿sí? Hace más de un año ya. Yo había perdido la cuenta, ¿sí? Cuando uno va pasando los años, como que uno, bueno, no se va olvidando, pero no tiene la noción del tiempo que va transcurriendo. Así que hace ya más de un año que estamos atravesando esta situación, ¿sí? Que lentamente, poco a poco, estamos tratando de salir, de volver a hacer las cosas, quizá no las que veníamos haciendo, ¿no? Porque es como que todos te dicen, estamos viviendo otro tiempo, pero yo creo que estamos atravesando un tiempo muy especial, totalmente diferente al que veníamos viviendo, donde también tenemos que acomodarnos a cosas, ¿no? A situaciones. Y es un tiempo realmente especial, diferente, como les decía, al que vivíamos hace un año y medio atrás, pero que bueno, que estamos volviendo nuevamente a ponerlo en marcha, a salir y demás, pero con los recaudos, siempre con los cuidados, ¿sí? Creo que este encierro que nos ha provocado a muchos, nos ha limitado en un montón de cosas, ¿sí? Creo que hemos aprendido a amigarnos, qué sé yo, muchos nos hemos amigado con la tecnología, ¿sí? Creo que los mayores creo que fueron los que más tuvieron que trabajar, los que más perjudicados fueron, pero bueno, hoy uno se goza en ver a aquellos hermanos mayores, muy mayores, dentro de las redes, compartiendo, poniendo un comentario, participando y demás. Hubo que aprender un montón de cosas, ¿sí? Una frase que en esos meses escuchaba es, en estos meses me tuve que reinventar, ¿sí? Como que volver a ver qué hago con lo que yo realmente hacía. Para algunos el aislamiento lo llevó a situaciones extremas, ¿sí? Como les decía, algunos tuvieron que aprender a usar la tecnología, a otros el aislamiento los llevó a estar más aislado aún, ¿sí? El hecho de estar solos, de estar bien aislados, los llevó a que una vez que se abren las puertas para poder de a poco reinsertándose en las cosas, optaron por el mismo aislamiento, los llevó a aislarse completamente, ¿sí? Es como, están como muy encapsulados, ese mismo aislamiento que estábamos sufriendo lo fueron trasladando y al día de hoy es un encierro total. Para muchos en medio de estos meses hubo gente con mucha depresión, muy deprimidos. Aquellos que no podían ver a sus familiares, los mayores que no podían ver a sus nietos, hijos. Cambiaron un montón de cosas. Uno iba a comprar y tiene que hacer cola para entrar a un supermercado. Tiene que acomodarse a los protocolos, como nosotros en esta mañana nos estamos acomodando protocolarmente a las reuniones, a los cultos. Hay que sacar turnos para ir al médico, para hacerse ver. Las cosas cambiaron totalmente.
dieron un vuelco, un giro total. Ahora, las cosas cambiaron, las situaciones, las formas, pero el que permanece ahí y el que no cambia y el que permanece fiel ahí es Dios. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar los escenarios. Nosotros podemos ver las cosas de otra manera, pero el que no cambia es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quizá hoy tengamos que utilizar otro estilo de métodos, pero Dios no cambió. El Evangelio se tiene que seguir predicando. La gente tiene que seguir conociendo a Dios. La gente tiene que seguir escuchando el mensaje de salvación de Dios. La gente tiene que recibir una palabra de estímulo, fresca. Y quizá esta situación a muchos de nosotros, ¿sí?, quizá nos limitó en un montón de cosas, quizá hasta nos limitó en el servicio. ¿Sí? Cuando apenas empezaron a transcurrir estos meses, hasta muchos de nosotros hemos estado como limitados en el servicio, en ver qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos y si lo hacemos de la manera así o de otra manera. Pero la palabra de Dios tiene que seguir corriendo. El Evangelio tiene que seguir corriendo y nosotros como hijos de Dios debemos seguir predicando su palabra. Quizá con otros métodos. Quizá hay que buscarle la vuelta, quizá hay que buscarle la forma, quizá hay que orar al Señor para que el Señor nos dé estrategia para poder seguir predicando el Evangelio, pero la palabra de Dios tiene que seguir corriendo de una u otra manera. No puedo permanecer quieto, no puedo dejar que una depresión me tenga quieto ahí sin salir, no puedo dejar que la situación haga que yo no pueda compartir del Señor. Hay pequeños gestos, como en este día vamos a ver. Hay pequeños gestos que hacen que la palabra del Señor también corra con fluidez. Y que cada uno de nosotros, ¿sí?, no es necesario una plataforma, no es necesario cosas ostentosas para hacer correr el Evangelio, sino las pequeñas cosas también hacen que la palabra corra. Hay una historia aquí en la Biblia, relatada en el libro de los Hechos por Lucas, ¿sí?, que en medio de la conversión de Saulo, en medio de hablar del testimonio de la conversión de Saulo, él hace un paréntesis para hablar de una persona específica, en la cual vamos a utilizar la enseñanza en esta mañana. Esa persona extraordinaria, la cual las Escrituras hablan, es una mujer. ¿Por qué una mujer? ¿Sí? Yo en estos días hay algo que me impresionó, no sé si usted lee el diario, ¿sí? La Biblia hay que leerla, ¿sí?, pero a veces hay que estar informado también. Cuando uno comienza a informarse ve un gran artículo, ¿sí?, en estos días acerca de la mujer, ¿sí?, de cómo la mujer es, cómo está vista la mujer, cómo se ve la mujer en este tiempo, cómo es tratada la mujer en este tiempo. Habla una parte del artículo de la violencia de género, emocional, violencia sexual de la mujer y demás y demás. Y en estos días, mientras preparaba el mensaje, le daba gracias a Dios por mis hermanas en la fe, porque creo que desde aquí, desde esta casa, nosotros, esta gran familia de la fe, honramos a las mujeres, a cada una de ellas. Honramos a las mujeres, ¿sí? Las tenemos por alta estima, como la Biblia nos enseña, y para nosotros son muy importantes, ¿sí? Yo tengo 3 en mi casa, son muy importantes, mis hijas, mi esposa, mis hermanas en la fe, mis hermanas en la familia, cada una de ellas. Y el Señor me llevó en estos días, puedo decir que el Señor me llevó en estos días
a detenerme para hablar en esta mañana acerca de una mujer muy particular. Libro de los Hechos, el capítulo 9, verso 36. Usted en la Biblia tiene un título ahí, arriba. Dice, el título, por lo menos en mi Biblia, dice Dorcas es resucitada. Dorcas es resucitada. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos afuera, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Acá tenemos a una mujer, ¿sí? Como les decía al comienzo, que se dedicaba a los pequeños actos de servicio, que como dice la Escritura, en la ciudad de Jope, ¿sí? Ahí hacía pequeños actos de servicio. Si ahora ubicamos a la ciudad de Jope, está absorbida ahí por Tel Aviv, ¿sí? Ahí vivía esta mujer, lo cual la Biblia aquí hace un paréntesis para hablar de ella. Dice, y hacía muchos actos de servicio en aquel lugar. Esta mujer se llamaba de 2 maneras. Si vemos la Biblia, acabamos de leer recién, el título dice Dorcas es resucitada, pero cuando comenzamos a leer la Escritura, habla de un nombre, Tabita, ¿sí? Tenía 2 nombres, era muy particular por tener 2 nombres, ¿sí? Esta mujer se llamaba de 2 maneras, ¿por qué? Porque para los judíos que hablaban arameo de la época, se llamaba Tabita. Pero para los griegos, ¿sí? Era llamada Dorcas. Los 2 nombres tienen un significado. Tabita y Dorcas tienen un significado y ese significado es gacela. Así que es descrita esta mujer como alguien ágil. Podríamos decir llena de gracia, elegante, de sorpresa, sorprendente, ¿sí? Sus 2 nombres, Tabita y Dorcas, es porque posiblemente esta mujer haya estado trabajando, sirviendo a los 2 grupos, judíos y gentiles, antes que Pedro fuera llamado. Si después leemos después de esta historia, vemos que Pedro es llamado a ir a la casa de Cornelio. Así que es muy posible que esta mujer, Dorcas, Tabita, esté trabajando con 2 grupos, ¿sí? Tanto con los judíos que hablaban arameo, tanto con los griegos. Y ella servía en la ciudad de Jope, trabajaba en aquel lugar y era un
puente entre los dos grupos, entre los judíos y entre los griegos, gentiles. Ella compartía el mensaje de salvación a estos dos grupos. Como le decía, era un puente entre medio de esas dos comunidades, tanto de los judíos como de los griegos. Con lo que ella tenía, servía al Señor en ese lugar. ¿Sí? Tabita no fue ahí preparada teológicamente para que predicara el Evangelio ahí. Ella no se encontró en ese lugar diciendo, tengo que estar preparada para servir a Dios en este lugar, sino que con sus pequeños actos, ¿sí? Con esos pequeños actos demostraba el amor del Señor. Ella se dio cuenta que la mejor manera de mostrar el amor de Cristo era sirviendo a los demás. Y ella estaba imitando al Señor, sirviendo a los demás. Ella imitaba lo que el Señor, lo que vio hacer, lo que escuchó hacer del Señor. Y ella con lo que ella tenía estaba bendiciendo a los demás. Aquel que veía necesidad le llevaba una ofrenda o buscaba a las viudas y, como dice la Escritura, les hacía vestidos, capas, para que no pasaran el frío, ¿sí? Hacía ropa de abrigo. Y aquí vemos en la Escritura que una persona llena del Espíritu Santo, la vemos que está llena del Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo, el hombre, la mujer que está llena del Espíritu Santo, no mira para uno mismo, sino que el hombre o la mujer que está llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, mira al otro, mira hacia los demás, mira a su alrededor, qué es lo que está ocurriendo, dónde está la gran necesidad. Hay una frase que la escribí aquí solamente como para tenerla acá, es que mirarnos a nosotros mismos es estar desenfocados. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos desenfocamos totalmente de la situación. Cuando nosotros nos miramos a nosotros, nos limitamos. Cuando nosotros miramos nuestro entorno y a lo demás y vemos la gran necesidad que en nuestro entorno hay y en nuestro círculo hay, nosotros comenzamos a ser de bendición para los demás. Pero cuando nosotros miramos para nosotros mismos y nos observamos a nosotros, estamos totalmente desenfocados de lo que el Señor desea que hagamos con nuestras vidas. ¿No le parece? Usted se levanta a la mañana, se va a lavar la cara y usted se mira ahí. Si usted tiene que poner su fuerza en usted, qué carucha ahí, ¿eh? Pero cuando usted se levanta en la mañana con el ímpetu de en este día, Señor, ¿qué es lo que necesitas que haga? ¿Dónde puedo ser de bendición? ¿A quién puedo ayudar? En este día, ¿cómo puedo serte útil a vos, Señor? La situación es totalmente diferente. Cambia al resto, a cómo la miramos. Cuando nos detenemos a mirarnos, como le decía hoy, a nosotros es donde ahí nos desenfocamos y limitamos lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Si solamente deseo servir ahí donde Dios quiere que sirva, sin mirar al resto y sin ayudar, sin colaborar, sin ver qué pasa a mi alrededor, hay un problema. Tengo que pedirle a Dios que Dios me ayude, porque, como le decía al comienzo, hoy en este tiempo estamos viviendo este tipo de situación, así donde hay mucha gente con mucha necesidad. No hay que ir muy lejos, no hay que irse lejos a ver la necesidad. Hay mucha gente con mucha necesidad.
al lado de tu casa, ya a la media cuadra hay necesidad, a la vuelta de tu casa hay necesidad. Hay gente que no tiene para subsistir, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para vestir. Hay gente que no tiene para tomarse un colectivo, hoy para ir al trabajo, y necesidad hay. No nos tienen que venir a golpear la puerta para decirnos, para mostrarnos la necesidad. Necesidad hay real, la necesidad es real y hoy más que antes. Pero en medio de esa necesidad también que podemos suplir, tenemos una obligación como hijos de Dios, ¿sí?, de predicar el Evangelio, hablar de las cosas de Dios, hablar del mensaje de salvación a la gente, aprovechar la ayuda, quizá por decirlo de alguna manera lo social, pero para predicar el Evangelio, que también sea una herramienta para hacer correr la palabra del Señor. Parece ser que Tabita, que esta mujer, se enfocaba directamente en la viuda. Quizá en aquella ciudad de Jope había mucha necesidad de otras cosas, pero ella se enfocó directamente en las viudas. Ella vio la necesidad ahí en las mujeres viudas y se enfocó en ayudarlas. Y mientras Tabita ayudaba, predicaba la palabra y aún con su ejemplo, también estaba predicando con su ejemplo. Y más tarde, un poquito más tarde, Santiago lo dice ahí en su carta, dice Santiago 2, 14 y 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos tener mucha fe, como le decía, y con pasión servir a Dios, ir y ser aplicado en la tarea que me toca en el ministerio o ministerialmente. Puedo ser pero si no tengo obras, si no tengo el practicar, si no tengo el mirar la necesidad a mi alrededor, aquel que necesita realmente, no me sirve. No me sirve, no sirve. Con la fe simplemente no alcanza si no hay actos en mí, buenos actos, generosos actos de un hijo de Dios. Primera de Juan 3:17 también dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para Tabita la fe era servicio, y su servicio en ese momento, en ese lugar, era simplemente tejer, hacerle ropa a aquellas viudas y ayudarlas. Y cuando veía una necesidad en medio y ella podía, lo hacía. Porque la misma viuda lo compartían a Pedro cuando lo fueron a buscar a Pedro. Cuando estaba ella ahí, que la habían preparado para el velatorio, para luego enterrarla, cuando llegó Pedro, las que estaban ahí le decían a Pedro: mirá, esto me lo hizo ella, esto lo fabricó ella para mí, esto lo hizo ella para mí, con todo su esmero puso, y ella hizo esto para mí.
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos así solamente porque lo expresamos como la Escritura lo expresa, sino que lo podamos con la ayuda de Dios expresar con nuestros hechos en medio de la necesidad. En aquella época en la cual a Tabita le tocó atravesar esa situación, ¿sí? Vivía esa situación, había una situación con los romanos, ¿sí? Siglo I, siglo II, con los romanos se vivía, no habían tantos ladrones, ¿sí? Usted podía viajar de un lado a otro, podía ir acá, podía ir allá, había un control, había seguridad, sí, pero no se le podía pedir a los romanos que ellos tengan un poco de sentir por las cosas sociales y por ver la necesidad en lo demás. Es ahí donde comenzó y donde fue la primera aceptación en la iglesia, ¿sí? Siglo III comienza, finalizando el siglo II, comienza con que hubo una peste ahí, como la que nos toca atravesar ahí, y los romanos, ¿sabe lo que hacían los romanos? Aún con sus familiares se los sacaban de encima. No los querían tener, se los sacaban de encima. Y aún más, los dejaban, los abandonaban y se iban fuera de la ciudad a sus alrededores. Los abandonaban, había uno en la familia que lo sacaban literalmente, o lo sacaban de la casa o se iban literalmente. Y es donde los cristianos comenzaron a marcar la diferencia. ¿Y qué hicieron los cristianos? ¿Sabe qué hicieron los cristianos en esa época, la cual estaban viviendo esa situación? Los cristianos no se fueron como los romanos, abandonando a la gente, siéndole indiferente a los demás, sino que los cristianos se quedaron ahí. Los cristianos se quedaron y comenzaron a asistir a aquellos que estaban enfermos, comenzaron a enterrar a las personas que habían fallecido, ¿sí? Así que, y comenzaron a estar con aquellos enfermos, el comienzo del siglo III, y cuando vuelven los romanos, dice que sus mismos familiares le decían: los cristianos se quedaron a ayudarnos, los cristianos estuvieron conmigo, ellos me ayudaron, ellos me dieron de comer, ellos me contuvieron, ellos estuvieron con nosotros, hicieron un montón de cosas buenas. Y el evangelio fue expandido de esa manera, por esa situación que vivían, ¿sí? Los cristianos marcaron esa época de una manera diferente, siendo diferente a los demás, siendo especiales en medio de la situación la cual estaban atravesando. Lo de Dorcas fue un impacto tremendo, provocó un impacto tremendo en la sociedad y ayudaba con sus propios recursos, como le decía, cosiendo, tejiendo quizá, hacía que muchos vivieran gracias a la ayuda que ella hacía. Ella fue muy reconocida, fue muy conocida, pero también fue muy querida en aquel lugar. Algunos estudiosos dicen que a causa de alguna enfermedad, Tabita enfermó y murió inmediatamente. No es que estuvo enferma un lapso de tiempo, porque lo notamos en la Escritura que dice que Tabita enfermó y murió y fueron a buscar al hombre de Dios. Si ella hubiese estado en un lapso enferma, hubiesen tenido tiempo de ir a buscar al hombre de Dios, pero no fue así. Dice que cuando Tabita muere, dice que los que estaban ahí en Jope se enteraron, ¿sí? Capítulo atrás del que leímos, se enteraron que andaba Pedro por aquellos lugares.
Vemos la historia en el capítulo 9, verso 32. Vemos que Pedro andaba, dice, curación de Eneas. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. En esta ciudad estaba alrededor de los 16, 20 kilómetros de Jope. Ahí andaba Pedro, casi a 20 kilómetros de Jope, de donde había fallecido Tabita. Dice, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Algo estaba ocurriendo ahí nomás, casi a 20 kilómetros de donde había fallecido Tabita. Así que los de Jope, ¿sí? Estos que estaban ahí, hablaron entre ellos y acá se produce algo tremendo. Acá dice que por costumbre agarraban a la persona que fallecía, la lavaban, ¿sí? Al muerto lo lavaban, por decirlo de una manera, lo envolvían en unas sábanas, le ponían unos perfumes, unos aceites y en el transcurso de 1 hora lo llevaban a su féretro ahí, ¿sí? Para enterrarlo. Acá lo que estaba ocurriendo era totalmente diferente a lo que habitualmente ocurría. Dice que la agarraron a ella, cuando leemos la Escritura, dice que la agarraron, la lavaron, la envolvieron, no le pusieron los perfumes para llevarla y enterrarla, no le pusieron los aceites, sino que la subieron al primer piso de la casa. Y aún más que ponerla en el primer piso de la casa, dice que hablaron entre ellos y mandaron a 2 personas, a 2 varones, que vayan a buscar al hombre de Dios para que venga y haga resucitar a Tabita. Así que estos 2 varones fueron hasta esta ciudad, caminaron casi los 20 kilómetros, un par de horas. Imagínense que desde Bahía Blanca a Cerri tenemos 15 kilómetros, un poquito más, una caminata bastante linda, a Punta Alta creo que hay como 25. Así que fueron estos a buscar a Pedro, pero no solamente que fueron a buscar al varón de Dios, sino también que tenían que localizar al varón de Dios, a dónde estaba en la ciudad de Lida. Así que comenzaron a buscarlo y encontraron al varón de Dios. Había que convencer también al varón de Dios que venga 20 kilómetros, acompañe para orar por esta persona que había fallecido. Así que le dijeron, mientras lo encontraron, mientras hablaron con Pedro, quizá en el hablar con Pedro, el decirle, Pedro, tenés que venir. Esta mujer era tremenda. Esta mujer nos ayudaba a todos. Esta mujer predicaba el Evangelio en aquel lugar, pero nos ayudó a todos con sus ofrendas. Ayudó y ayudaba a muchas viudas en necesidad. Esto de llevar que los romanos hicieran esa diferencia con la gente también, llevó a que la viuda dentro de la sociedad eran muy marginadas. No tenían aún para comer, muchas morían de hambre, dicen aquellos que estudiaban las Escrituras. Otra dice que hacían muchas cosas para subsistir. Entonces hubo mucha carga en el corazón de Tabita para poder ayudarlas a que subsistan. Así que lo fueron a buscar a este varón de Dios y lo trajeron. Vinieron con él, seguramente no fue en el día,
sino que fueron a convencerlo, a hablar con él y quizá por la inseguridad no viajaron en el día, aún se retrasan un día más. Pero vuelve el varón de Dios. Vuelve el varón de Dios con estos dos que le habían ido a buscar. Dice que lo condujeron a Pedro, lo llevaron hasta donde estaba y dice que mientras Pedro entraba había muchas viudas en aquel lugar, muchas mujeres. Y que cuando el varón de Dios entraba, las mujeres le mostraban, le decían, mirá esta prenda, mirá, esto lo hizo ella para mí. Esto lo tejió, esto lo armó, esto lo preparó para mí. Y muchas viudas estaban llorando ahí, diciéndole a este varón de Dios, a este hombre de Dios, ella hizo todo esto para nosotros. Así que Pedro, estando ahí en la casa, dice la Escritura, que escuchó a todas, pidió sacarlas a todas y se quedó con el cuerpo ahí en el primer piso. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, dice Pedro, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Tremendo. Tremendo. Ahora, Pedro había estado en una ciudad a 20 kilómetros, había sanado a un enfermo que hacía 8 años estaba con esa enfermedad, había sido enfermo, estaba enfermo ahí, lo había sanado, lo fueron a buscar a Pedro y no le dijeron a Pedro hay más enfermos, sino que le dijeron que hay una persona muerta, la cual le quieren llevarlo para que haga un milagro. Pedro era un hombre también, de carne y hueso. Pudo haber pensado un montón de cosas pudo haber pasado por su cabeza. Pedro quizá pudo haber pensado, ¿y si voy, no resucita? ¿Qué va a pasar con la obra? ¿Van a seguir creyendo? ¿No van a seguir creyendo? Pero hay un detalle, y esto es fantástico de las Escrituras. Hay un detalle que es muy, si lo observamos, es muy finito ahí. Esta mujer ya estaba muerta, pero las obras de Tabita estaban hablando por ellas, como dice Apocalipsis. Y cuando fueron a hablar con él de las cosas que ella hacía y de lo que él hizo, de lo que ella hizo, yo creo que fue una de las cosas que movilizó a Pedro también, el venir y el ir hasta el lugar y orar por esta mujer y resucitarla. Y fue entregada a las demás viudas y a aquellos que creían. Y dice que también esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos de los que estaban observando la situación creyeron en el Señor también ahí. Pero hay algo que todavía queda ahí, que es lo que en esta mañana quiero hacer el énfasis en la palabra del Señor. Este es el énfasis en esta mañana, en la palabra. No en una historia conmovedora que pasó hace muchos años, que está en la Biblia escrita, registrada, para que nosotros en esta mañana la compartamos, nos gocemos en Dios, veamos las grandes cosas que Dios hacía a través de los hombres y mujeres, de los varones, sino que hay algo que quiero hacer énfasis en esta mañana a través de la Escritura. Y yo en esta mañana quiero hablar
específicamente a aquellos que esta pandemia los tiene a maltraer, quietos, tristes, deprimidos, angustiados, aquellos que están detenidos, que no saben qué hacer, cómo continuar, aquellos que están pensando si dentro de unos meses hay una segunda ola y hay que encerrarse, aquellos que han perdido la expectativa en Dios de las cosas buenas que Dios quiere hacer a través de sus vidas, aquellos que perdieron la esperanza aún de servicio a Dios, que hay muchos que con mucha pasión servían y hoy están totalmente apagados. Aquellos, quiero hablarles en esta mañana porque la palabra es hacer énfasis sobre esas cosas. Estos varones que fueron a buscarla, esta gente que en el pueblo mandó a estos varones a buscarla, hoy estaban sin esta mujer, pero estaban hablando las obras de esta mujer. Lo que esta mujer quizá no había visto es que sus obras, lo que ella había hecho, lo que ella había predicado, la forma que lo había hecho, había producido en la gente, encender a la gente. Lo que Tabita hizo no es una historia que nos conmueve en las Escrituras y la vemos. Tabita encendió a la gente. Tabita encendió a los que estaban en ese lugar. Los encendió de tal manera que esa gente no dijo en su comienzo, falleció esta mujer, vamos a lavarla, la vamos a envolver, a poner perfumes para luego enterrarla, sino que inmediatamente ellos estaban encendidos de tal forma que dijeron, no la vamos a enterrar, acá queremos un milagro, no queremos un entierro. Acá queremos un milagro, no queremos un entierro. Estos estaban realmente encendidos en la fe. No era algo social que los había movido a que resucítenla porque no. Lo social fue algo para que ella introdujera el evangelio, la palabra de Dios, lo más fuerte que hay que introducir. Y esta gente estaba realmente encendida. Estos estaban realmente con mucha fe. No fueron a buscar a Pedro para que traiga unas palabras de fortaleza para los que estaban en ese supuesto velatorio. Lo fueron a buscar al hombre de Dios para que la haga resucitar porque querían ver un milagro de Dios. Estaban encendidos. Lo que hizo esta mujer fue ayudar, pero fue encender a una ciudad. Fue encender a los judíos, fue encender a los griegos, a los gentiles. Los encendió. Esta gente no quería simplemente unas buenas palabras. Esta gente quería un milagro. Estos querían un milagro. Y fueron a buscar a este hombre de Dios. Y este hombre de Dios vino a orar directamente por esta mujer. Y esta mujer resucitó y fue entregada a las viudas. Y dice que fue notorio en la ciudad de Jope. Y después, luego, muchos que los que no creían, creyeron a consecuencia de. Y ella siguió haciendo luego lo que habitualmente hacía. Y el énfasis, como le decía en esta mañana, es si vos sentís que te has detenido, que no haces nada para Dios, que no estás haciendo absolutamente nada para Dios. El énfasis en esta mañana en la palabra es que los pequeños actos nuestros también glorifican a Dios. Nuestros pequeños actos donde estamos glorifican a Dios. Usted no necesita una plataforma, usted no necesita algo ostentoso para hacer correr la palabra de Dios. Usted lo que necesita es confiar en lo que Dios le dio. Dios le dio, algo le dio a usted. Dios le dio un don, un talento, algo le dio Dios.
hay que aplicarlo en Dios. Hay que comenzar a aplicarlo en Dios. Hay que comenzar a utilizarlo en Dios. Hay que comenzar a movilizarse en Dios porque la situación pudo haber cambiado, los métodos pudieron haber cambiado, la situación no mantiene así, pero Dios no cambió, el Evangelio tiene que seguir corriendo. Necesidad, hay más necesidad ahora que antes. En medio de la ayuda yo puedo predicar el Evangelio de alguna manera, pero esta mujer no se quedó ahí, sino que con lo que ella tenía, con lo poquito que tenía, con lo poquito que sabía hacer, comenzó a ayudar y a predicar el Evangelio. Mire qué simple esto. ¿Tiene 2 agujas para tejer en su casa? Puede ayudar tejiendo. ¿Sabe coser? ¿Tiene una máquina? Puede ayudar. Varón, ¿sabés cortar el pasto? Andá a cortar el pasto en la cuadra. Recorré, darte una vuelta, fíjate la familia, fíjate los chicos. Solamente mirá a los chicos jugar en la calle, tienen zapatillas, los ves, ¿en qué horario los ves jugando? ¿Comen esos chicos? ¿Van a la escuela esos chicos? Se puede ayudar de muchas formas, podemos darnos cuenta de muchas formas, no hay que irse a otro lado. La necesidad está ahí casi golpeando nuestras puertas. Pero no solamente en la necesidad, sino que el predicar la palabra del Señor y que Dios avive nuestras vidas, que Dios sacuda nuestras vidas, que podamos entender que lo que hizo el Señor por nosotros verdaderamente es grande, que no podemos, si usted está quieto, está detenido ahí, eso es una mentira de Satanás que ha provocado que usted esté quieto. Usted es una herramienta importante en la mano de Dios. Algo puede hacer usted para Dios. Algo puede hacer usted para Dios. Algo puedo hacer yo para Dios. Algo puedo hacer yo para Dios. Algo puedo hacer para el Señor. Algo puede hacer usted para el Señor. No se quedó quieta. Hizo. Con lo que tenía hizo. ¿Se ha sentido detenido usted? ¿Se ha sentido quieto? ¿Usted siente que no está haciendo nada? ¿Que en esta situación está limitado? Usted puede hacer un montón de cosas todavía. Usted puede hacer muchas cosas todavía. Usted puede encender un montón de gente todavía. Usted puede encender un barrio, una cuadra, una ciudad. No se van a acordar de usted porque usted era bueno, tenía buen corazón y llevaba alimento. Sí, van a recordar sus buenas obras. Pero acá lo que resaltamos en la palabra de Dios en esta mañana es la fe de esta gente, de estos varones. Que el lamento de estos varones no era un lamento por la necesidad que había dejado de ser suplida, sino que estos varones se movieron en fe y fueron a buscar al hombre de Dios, para que el hombre de Dios venga y resucite a Tabita. Tabita. Quizá tejiendo, entró y predicó. Y a uno, y al otro, y al otro, y al otro. Y siguió haciendo sus cosas. Y los encendió con el Evangelio, con la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo vos que nos estás mirando y quizá nos vas a mirar más tarde? Y quizá Dios te dio mucho más que 2 agujas para tejer.
no está para estar sentado y ver qué pasa dentro de unos meses y esperar a ver qué va a ocurrir, a ver qué es lo que va a pasar. Hay que ponerse en acción ahora, al salir de este lugar. Y hay que activarse, porque alguna cosa podés hacer. Algún talento tenés, algún don tenés, una gracia de Dios contás, algo de Dios hay. Sea algo de Dios hay. Con alguien podés hablar, a alguien le podés compartir. Quizá aquel que pasa revolviendo los contenedores, a ver qué encuentra, o los canastos, que me he detenido a hablar con muchos de ellos. Algo podés hacer. Hay que activarse, hay que dejar la pasividad ahí. ¿Cuesta? Sí que cuesta. ¿La está atravesando? ¿No sabés cómo encauzarla? Porque a todos nos pasó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Todos las hemos sufrido de una u otra manera. Pero no sigamos esperando a ver qué, sino que podamos decirle al Señor, acá estoy, con esto que tengo, con esto que me diste, quizá es poco, quizá es mucho, pero acá estoy. Y ponerse directamente en la mano de Dios, para que Dios haga conmigo lo que tenga que hacer. ¿Quiere ser una herramienta en la mano de Dios? Usted es una poderosa herramienta en la mano de Dios. Cada uno de lo que... Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros para algo. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dios nos dotó a cada uno con algo. Algo podemos hacer. Desde lo más chiquitito hasta el más grande. Acá en el Señor no hay jubilación, ¿eh? El de 90 años Dios puede hacer algo todavía. Puede ser una herramienta poderosa en la mano del Señor. Acá no nos jubilamos en el Señor. No hay un retiro voluntario tampoco. No se retire. Y qué tremendo observar cómo la gente iba buscando no lo material, sino el movilizarse en fe por un milagro. Gente encendida en la fe. Gente encendida movilizándose en la fe. Es lo que necesitamos. Que gente encendida en la fe camine por las calles de nuestra ciudad. Que en medio de la desesperanza siembren esperanza. Que en medio de la incertidumbre dé una dirección. Que donde usted esté en el círculo laboral, quizá usted dé una palabra de esperanza ahí, de fortaleza. Ahí. Quizá ese es su jope, ahí. Quizá su casa, su familia, ese sea su jope. Pero que usted sea aquel que encienda aquel lugar. Que encienda aquel lugar. Dios tiene que encender nuestra vida, hermano. Dios tiene que encendernos. El Señor viene pronto. Y yo lo escucho desde que tengo 10 años. El Señor viene pronto, viene pronto. Y que no nos encuentre esperando a ver qué va a pasar dentro de unos meses. Que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, predicar la palabra del Señor y ayudar en medio de la necesidad. Imitar al Señor como lo imitaba esta mujer. Que nos encuentre imitando lo que Él hacía. Hablar con el necesitado, orar por el enfermo, asistir,
predicar la palabra, hablar del Señor, mostrarnos como una persona que está ahí para lo que se necesita y que realmente puede ayudar en medio de las necesidades. Comencemos a mostrarnos de esa manera, como hijos de Dios. Yo, los que están aquí presentes, quiero invitarlos a que se coloquen en pie. Qué bueno es ver en esta mañana a los que se van reincorporando, saliendo, volviendo a la casa del Señor. Qué bueno. Qué bueno es ver que en medio de la situación difícil de la que vivimos, la iglesia no permanece pasiva, sino que está activa. Y se activa el trabajar, el servir. Y aún como en esta mañana veíamos y compartía nuestro pastor también, el activar la escuelita con todo lo que conlleva, pero con el deseo de predicarle a los más chicos, contenerlos, verlos. ¿Sabe qué contento también Dios se pone? Cuando nos activamos en Él, cuando dejamos de mirarnos, cuando dejamos de ponernos límites, de limitarnos, y cuando decimos, acá estoy, Señor, quiero que hagas lo que tengas que hacer conmigo, con mi familia. Simplemente quiero servir, no quiero otra cosa. Cuando uno va con ese corazón al Señor, Dios comienza a hacer algo. Si lo dejamos a Dios, comienza a hacer algo en nuestras vidas. Pero este es un tiempo para no permanecer, como les decía, pasivos, sino activarnos en el Señor, en nuestra fe, en lo que Dios desea que hagamos para Él. Pero llenos de la presencia del Señor. Porque si hacemos cosas sin ser llenos de la presencia de Dios, también cometemos los errores. Pero hagamos las cosas llenos de la presencia de Dios. Y que Dios nos sorprenda. Pero que podamos cumplir con lo que Dios desea en nuestras vidas. Amén. Oramos en esta mañana. Y que en esta mañana, ahí donde usted está, pueda abrirle el corazón al Señor. ¿Qué es lo que interesa y qué es lo que importa en esta mañana? Es que la palabra de Dios corra, fluya en nuestra vida, que nuestro corazón se abra de tal manera de que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios algo hizo en mí. Que en esta mañana podamos abrir el corazón, podamos abrir nuestro corazón, podamos darle lugar a Dios, que Dios haga, que Dios obre. Que podamos ser esas herramientas útiles en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Aquí estamos, Señor, nuevamente, una vez más, Señor, delante de tu presencia. Aquí, Señor, los que estamos presentes, acá, Señor, en tu casa. Quizás, Señor, alguno nos está mirando en esta mañana, nos va a ver luego, Señor. Y quizás no sabemos, Señor, dónde va a correr tu palabra, pero tenemos fe y esperanza, Señor, y certeza que va a caer en buena tierra,
como pedimos, Señor, en esta mañana tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Queremos ser esa tierra, Señor, receptora, buena receptora de tu palabra, Señor. Y que, Señor, nuestro corazón se mueva por lo que tu palabra provoque en nosotros. No por lo emocional, Señor, de las cosas. No, Señor, no queremos emociones aquí, sino queremos que tu palabra, Señor, provoque en nosotros lo que tenga, Señor, que producir. Así observábamos, Señor, en este día la historia, Señor, de esta mujer. Esta mujer llena, Señor, de tu Espíritu Santo, llena de gracia, con mucha sabiduría, Señor. Podíamos ver, Señor, que en medio de las situaciones vio la manera de ayudar, Señor, en ese lugar. Vio la manera de ella en qué podía ayudar. Y con lo que vos le habías dotado, Señor, ayudó al resto y predicó tu palabra, Señor, a consecuencia de las ayudas. Señor, ¿cuántas cosas nos has dado a nosotros? ¿Cuántas cosas cada uno de nosotros poseemos, Señor? Algún don, algún talento, Señor. Algo, Señor, tengo que me diste para bendecir a los demás, Señor. Señor, en este tiempo ayúdame a poder encauzarlo, Señor, donde lo tengo que encauzar. Señor, moviliza mi vida en esta mañana, en este día, en este tiempo, Señor, para poder ser el hombre, para poder ser la mujer que vos querés que sea, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a otros a través de mi vida. Y, Señor, en ese predicar también, que pueda ver la necesidad que hay a mi alrededor y pueda mostrarme, Señor, como un hombre o una mujer, Señor, que se conmueve en medio de la necesidad y que puede, Señor, estar ayudando también, Señor. Oramos para que nos des la gracia, la capacidad, la sabiduría, Señor, para poder encauzar todas, Señor, estas cosas. Y enciende, Señor, nuestras vidas. Enciende, Señor, nuestras vidas. Señor, poné en nosotros esa fe, Señor, que había en estos varones. Enciende, Señor, nuestras vidas. Que cada día, Señor, podamos ir en busca de esos milagros, Señor, que vos tenés. Que cada día podamos ir en busca de esas cosas imposibles, Señor, que nosotros vemos imposible para nosotros, pero son posibles para vos, Señor. Señor, tenés poder para sanar, para liberar a una persona, para sanar a un enfermo. Señor, poné en nosotros esa expectativa de empezar a vivir a ese Dios que hace esas cosas. No que vayamos en pos de esas cosas, sino que podamos servir con pasión al Dios que hace posible cada una de esas cosas. Ayúdanos y en este tiempo y en esta mañana, a cada uno de los que estamos, Señor, presentes, escuchando tu palabra en este lugar. Señor, te damos toda la gloria a ti en este día. Te damos toda la honra a ti en este día. Y te adoramos y te bendecimos, Señor, por lo que vos sos para nosotros y en nuestras vidas. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor.